4 recomendaciones que el apóstol Pablo nos da a nosotros para como cristianos mantener nuestra fe vibrante. Recuerde que nuestra fe está siendo atacada por muchas formas, atacadas por la media que llaman todo esto, el internet, la televisión, la radio. Muchas veces atacan al cristianismo y nos hacen ver como los malos de la película, ¿no es cierto? Algunas veces son nuestros familiares, compañeros de trabajo. El asunto es que anda tratando de socavar nuestra fe. Así que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, él nos da 4 consejos para que nuestra fe se mantenga viva, fuerte, vibrante, para que no demos marcha atrás, ¿verdad? En mi país decíamos para atrás ni para tomar impulso, ¿verdad? Sino siempre ir hacia adelante y no volver atrás. Dice Pablo, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes y hagan todo con amor. 4 cosas específicas. No se necesita tomarse 4 sopas de pescado para entender estos 4 consejos que el apóstol Pablo nos da a nosotros. Porque recuerde, nuestra fe está siendo atacada de diferentes direcciones por diferentes autores, diferentes personas. Por un lado, nuestra naturaleza humana, que siempre tiende a satisfacer solamente nuestros propios deseos, nuestras propias ambiciones. Es egoísta, busca solamente lo suyo. No le interesa ayudar a nadie, solamente yo, y tercero yo, y cuarto yo. Esa es la naturaleza pecaminosa. El hombre o el ser humano siempre está tendiente a hacer el mal. No es su naturaleza hacer el bien, sino caminar lejos de Dios. Y ese es uno de los primeros enemigos que nosotros tenemos, somos nosotros mismos muchas veces. Segundo, tenemos otro enemigo que es, el siguiente enemigo es la sociedad en sí. Vivimos en una sociedad donde se rige por la cultura, y muchas veces la cultura y la sociedad está en contra de la voluntad de Dios. Normalmente eso es lo que sucede. Está en contra de lo que la Biblia nos llama a nosotros a seguir adelante. Y por supuesto tenemos otro enemigo. Ese es Satanás, que la tarea de Satanás siempre va a ser destruir al cristiano. Y la primera manera que lo puede destruir es debilitando su fe. Porque cuando nuestra fe está débil empezamos a dudar. ¿Será cierto que Dios existe? ¿Será que puedo creer lo que dice la Biblia? ¿Realmente es verdad lo que me están predicando? Y empezamos a dudar. Y cuando esas dudas no se manejan de la manera adecuada, cuando no vamos al Señor a que nos evacúe esas dudas, normalmente las personas pierden su fe. Así que tenemos 3 enemigos. Tenemos nosotros mismos, la sociedad que está en contra del Señor, y Satanás, cuyo trabajo 24 horas, 7 días al día es derrotar su fe, destruirte, porque él no quiere irse solo al infierno. Así que él y todos sus secuaces están trabajando para minar su fe. Y muchas veces utiliza personas que nosotros queremos, que nosotros amamos, y que son personas buenas, que muchas veces se dejan manipular por el enemigo aún sin saberlo. Siempre que toco este tema me recuerda las palabras del apóstol Pedro. ¿Cuántos creemos que Pedro es un siervo del Señor? Pues claro. Y leemos las cartas de Pedro, el 1 de Pedro, el 2 de Pedro, y las recomendaciones que él hace a la iglesia. Pero Pedro, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, se dejó manipular por el enemigo. Y Jesús, contándole a sus discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera, porque esto les conviene a todos ustedes. Voy a ser capturado por los romanos y voy a sufrir. Pedro se levantó y dijo: no, maestro, no vayas a Jerusalén, porque no queremos que nada malo te pase. Y entonces Jesús ante esto le dice: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Así que también debemos de tener cuidado para poder entender cuándo una persona buena,
Cuando una persona amable que amamos con todo nuestro corazón puede ser una piedra de tropiezo en nuestra fe. Gracias a Dios podemos ver en la historia de la Biblia que el apóstol Pedro reafirmó su fe, ¿verdad? El apóstol Pedro se mantuvo firme hasta el final, gracias al Señor Jesucristo. Pero muchas veces las personas que amamos pueden fallarnos. Así que tenemos enemigos que es nosotros mismos, el entorno, la cultura en la que vivimos y tercero, Satanás. Porque si creemos que Dios existe, tenemos que creer también que Satanás existe, ¿no es cierto? Él es el padre de toda mentira, el que gobierna las tinieblas, el que se opone al Señor. Quizás no es el diablo que dibujan en las caricaturas con cuernos y un rabo largo, ¿verdad? De color rojo. Pero sí es ese que influye en su pensamiento, en su alma y en su mente para abandonar la fe en el Señor. Que te aleja en lugar de acercarte al Señor. Así que nuestra fe es atacada por todos estos pensamientos del mundo y los pensamientos que Satanás pone en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo nos hace la primera recomendación y es de mantenernos alerta ante cualquier señal de peligro. Y, por ejemplo, usted escucha que en algún vecindario quizás andan robando en las casas o robando carros. ¿Qué es lo primero que hacen las personas? Yo voy a prevenir para que eso no me pase a mí. Y entonces usted puede ver que en los edificios de algunas empresas tienen cámaras de vigilancia, escriben un contrato con una compañía de seguridad que le da supervisión las 24 horas porque ellos no quieren ser atacados por los ladrones. Están previniendo algo que les puede ocurrir. Así que aquí el apóstol Pablo también nos está diciendo a nosotros, tienes que prevenirte, tienes que estar atento porque el enemigo Satanás está tratando de destruirte. Así que no debemos de esperar hasta que nuestra fe sea atacada, hasta sentirnos débiles para empezar a defendernos. Porque ya heridos, ya sin fuerzas, es más difícil luchar contra el enemigo. Por eso necesitamos prepararnos. Cuando un ejército va a la guerra, primero ellos diseñan una estrategia de defensa. Y después de que diseñan la estrategia de defensa, hacen una estrategia para atacar, no al revés. Así que no podemos esperar hasta estar heridos, hasta que nuestra fe esté débil, para entonces luchar contra el enemigo. Debemos de prepararnos, resistir, estar atentos, para que entonces no nos pueda herir y siempre mantenernos fuertes ante cualquier eventualidad que el enemigo quiera hacer contra nosotros. Por eso debemos de tomar la iniciativa y prevenir cualquier acción que busque debilitar nuestra fe y nuestro amor por Dios, por nuestra fe y nuestro amor hacia el Señor Jesucristo. Y la mejor defensa es estar alerta, estar siempre vigilantes. Por eso siempre usted ve en las cárceles, ¿eh? En las cárceles tienen unas torres altas para vigilar. Y ahí están los policías vigilando. Bueno, los guardas le dicen a los de las cárceles, ¿verdad? Están ahí con un arma, vigilando. Porque no quieren que alguien venga y ataque la cárcel y suelte los reos que están ahí. Siempre están vigilantes para que alguien no entre sin permiso y que alguien no salga. Bueno, nosotros también debemos de estar siempre alertas, vigilantes. Y una de las cosas que podemos hacer para no caer en el error de que nuestra fe se empiece a debilitar es empezar a ejercer nuestro dominio propio. Y si usted lee Gálatas capítulo 5, versículo 22, se da cuenta que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que para que nosotros tengamos ese dominio propio y podamos ejercerlo, primero necesitamos una relación estrecha con Dios. Necesitamos tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón como Señor y amo de nuestra vida y buscar una relación íntima con Dios, y entonces empiezan a emerger de nosotros ese fruto del Espíritu que se llama dominio propio.
Y dominio propio es el que nos va a ayudar, guiados por el Espíritu Santo, para decir no. Para decir no a cualquier tentación que venga a nuestra vida y que trate de destruirnos. Es decir, no cuando es necesario. Porque nuestro cuerpo casi siempre va a decir que sí, ¿no es cierto? Nuestro dominio propio necesita aprender a decir no cuando debemos de decir no y decir sí cuando hay que decir sí. Así que eso es lo primero. Cuando somos tentados por el enemigo, debemos decir, no, apártate de mí, Satanás. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos es el del Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el Evangelio que fue tomado por el Espíritu Santo y llevado al desierto para ayunar por 40 días y 40 noches. Y después de esos 40 días y 40 noches, vino el enemigo Satanás a tentar a Jesús, ¿cierto? Y entonces le dice, usted con 40 días de no comer, yo supongo que tendría hambre, ¿verdad? ¿Sí? Yo desayuné esta mañana y ya tengo hambre otra vez, ¿verdad? Ahora imagínense 40 días y 40 noches sin comer. Y entonces Satanás toma unas rocas y le dice a Jesús, si de verdad eres el Hijo de Dios, dile a estas rocas, a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Para qué vas a sufrir hambre si tienes el poder de cambiar eso? Y Jesucristo le dice, no, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces la palabra no muchas veces es nuestro mejor escudo y nuestra mejor arma para destruir las tentaciones del enemigo. Pero eso lo podemos hacer solo si podemos ejercer nuestro dominio propio, identificar las situaciones en que el enemigo, que muchas veces se viste como ángel de luz, como una oveja inofensiva, pero que trata de destruirnos a nosotros. Entonces podemos identificarla, discernimiento, y podemos usar nuestro dominio propio para decir no. Y es por eso que el apóstol Pedro nos exhorta, nos invita de una manera profunda a nosotros a estar alertas, a mantenernos alertas a los ataques del diablo. Y él describe al diablo como un león rugiente. ¿Alguna vez ha visto o ha ido al zoológico usted y ve a esos leones ahí? Y créame que los leones del zoológico no los tienen muy bien alimentados, así que tienen hambre. Si usted le dice que le abran la celda y se mete ahí con el león, usted quizás no dura ni 10 minutos ahí, ¿verdad? Pero Pedro, gracias Carla, Pedro usa esta metáfora de que Satanás anda como un león, pero no solamente como un león hambriento, buscando a ver a quién se va a comer. Así que lo que él dice, él anda como un león suelto y espero que usted no termine en las fauces de ese león. Así que cuídese, y hay dos cosas, una, o luchar contra el león y de matarlo, o la otra es huir. José en el Antiguo Testamento, el que llegó a ser el segundo gobernando a Egipto, él fue uno de los que salió huyendo ante ese león, ¿verdad? Si usted ha leído la historia de José, llegó a ser parte por decir, el mayordomo de la casa de Potifar. Y la esposa de Potifar se le presentó y le dijo, José, quiero ser tuya. ¿Y qué hizo José? Salió huyendo de ese león rugiente, porque quería devorarlo. Pero Jesús no salió huyendo, sino que se enfrentó al león rugiente y le dijo no. Así que no tenemos ni por qué quedarnos a esperar a que el león nos devore. Ya sea que huyamos y busquemos refugio en el Señor, o que lo enfrentemos y usemos nuestro dominio propio y le digamos no a la tentación. Así que enfrentarse a un león hambriento y feroz no es fácil, se necesita valor, o al menos tener el dominio propio para no dejarse vencer por el miedo. Así que cuando seamos tentados por el enemigo, porque esa es la tarea de él, de destruirnos a nosotros, tenemos la tarea de decirle no, o dar media vuelta y buscar refugio en el Señor. Y el Señor, ayúdame, porque en esta yo no puedo resistir.
necesito de tu ayuda. Y créame que dice la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios capítulo 10, que nadie ha sido tentado más allá de cualquier género humano, y Dios, cuando viene la tentación, nos dará la salida con ella. Pero tenemos que creerlo, tenemos que pedirle que nos ayude. Y una forma de proteger nuestra comunidad cristiana, nuestra fe, porque recuerde que nuestra fe no se vive solos, vivimos nuestra fe en comunidad. El que está solo no puede vivir un cristianismo real y verdadero, porque el Señor dice que nosotros somos como el cuerpo, donde el cuerpo hay muchos miembros y todos los miembros constituyen un solo ser. Así como Cristo y el Padre son uno, el Señor también quiere que la iglesia sea una. Así que queremos tener una fe vibrante nosotros individualmente, también debemos de tener una fe vibrante colectivamente como iglesia. Y una forma de hacer eso es hablando claro a nuestros hermanos, porque es así como nos protegemos. Si usted va pasando por una construcción, una persona va pasando por una construcción, normalmente son de 1 a 2 pisos, y va a caer un material, ¿usted qué es lo que le dice? Bueno, si es mexicano dice aguas, ¿verdad? Entonces ya la persona vuelve a ver. O usted puede decir cuidado, y la persona vuelve a ver y se aleja del peligro. Nosotros podemos cuidar a nuestro hermano y a nuestra hermana en la fe, y cuidarnos a nosotros por ende, cuando nosotros podemos hablarles claros. Es decir, hermano, hermana, el camino que estás llevando me parece que no es el correcto. No estamos emitiendo un juicio, estamos dando una llamada de revisar lo que nosotros estamos haciendo. Porque Salomón, el hombre más sabio sobre esta tierra, dijo eso: más confiable es el amigo que hiere que los abundantes besos del enemigo. Y el enemigo es, ay sí, no te preocupes, eso está bien, todo el mundo lo hace, no hay problema, una vez al año no hace daño, ¿verdad? Una vez al mes es un entremeno, no te preocupes. Y al final dice la Biblia que hay caminos que al ser humano le parecen correctos, pero el fin es un camino de muerte. ¿Qué se necesita ahí? Se necesita una voz que le advierta sobre el peligro. Peligro, yo pasé por ahí. Y cuando pasé por ahí, tuve muchos problemas. No entres a esa vida. Camina lejos de ahí. Porque los cristianos debemos de cuidarnos. De cuidarnos unos a otros. Debemos apoyarnos, debemos de animarnos. Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien animémonos unos a otros, más ahora que el día del Señor viene. O sea, el ser cristiano, el participar en la iglesia no es para juzgarnos unos a otros, para matarnos unos a otros, sino para animarnos unos a otros, para cuidarnos unos a otros. Para que esto pueda darse es necesario que nos hablemos con franqueza, que usemos una voz firme, pero con amor. Una voz firme, pero con amor. El Señor no nos ha llamado a ofender a nadie. El Señor no nos ha llamado a criticar a nadie, pero sí a alertarlo. Así como usted alerta a sus hijos. Si yo le digo a usted, levante su mano si usted quiere que sus hijos vayan por un buen camino, yo estoy seguro que usted la levantaría. Y usted le habla a sus hijos con amor. Le previene de los peligros. Si usted ve que sus hijos están teniendo unas juntas que no son muy buenas para él o para ella, dice, este puede ser una mala influencia. Usted le advierte. Mire, hijo, esto creo que es una mala influencia para ti. Mire, estas personas han tenido este otro problema. Yo no quiero que nada de esto te acontezca a ti. Pero no lo herimos, no la herimos, sino que le guiamos, le aconsejamos. ¿Para qué? Para que tome mejores decisiones. También nosotros como cristianos tenemos una obligación moral de cuidarnos unos a otros. No de juzgarnos, pero sí de cuidarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en todo. Así que nos mantenemos alerta y nos protegemos unos a otros cuando intercedemos también en oración por nuestra iglesia y por cada familia que la componen. Hay muchas veces que quizás usted no tiene la confianza, porque la confianza dicen que se gana, ¿no es cierto? Se gana a través del tiempo y se puede perder en un segundo, pero la confianza se construye.
Y entonces muchas veces usted no tiene la confianza para acercarse a una hermana, a un hermano de la iglesia, para abrir su corazón y decir, esto que es lo que me está pasando, ¿cómo me puedes ayudar? Muchas veces esa confianza no existe. O quizás no existe la confianza para decir, hermano y hermana, creo que estas decisiones que estás tomando no son las mejores para tu vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Lo que la Biblia nos recomienda, orar unos por otros. Y dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que si usted no puede acercarse a su hermano, a su hermana con confianza, usted sí se puede acercar al trono de Dios. Dice la Biblia, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia cuando más la necesitemos. Y entonces ahí hay que hacer esas oraciones como las que hacía el Señor Jesús orando por su pueblo. Si usted tiene el don de sospecha, decía uno de mis pastores antes, usted tiene el don de sospecha, o si usted está preocupado o preocupada por uno de sus hermanos o hermanas de la iglesia y no tiene acceso a esta persona, lo mejor que puede hacer es interceder por ellos en oración. Señor, mira Perencejo, no hay nadie que llame Perencejo aquí, ¿verdad? Mira Perencejo, está tomando, a mi parecer, está tomando malas decisiones, pero yo quiero que esta persona, Perencejo, tenga una vida plena, una vida abundante. Señor, revélale a Perencejo si está caminando mal, si está actuando mal, para que él vuelva al camino. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra obligación. Nuestra tarea y nuestra obligación no es señalar con el dedo a Perencejo, sino orar por Perencejo, darle el consejo amable, si es posible, pero siempre ponerlo en las manos del Señor. Porque la Biblia nos dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado y de maldad. No son las personas. Nosotros damos el consejo como el apóstol Pablo lo está dando con nosotros. Manténganse alerta. Manténganse alerta. Nosotros podemos decir, el camino que estás llevando pareciera que no es el correcto, pero te vamos a poner en oración y que el Señor te revele a ti las decisiones que debes de tomar. Y al final cada uno es el que decide si le obedece al Señor o le desobedece al Señor. Recuerde una vez más las palabras del Antiguo Testamento: oye Israel, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo espero que tú escojas la vida. Así que esa es nuestra tarea. Y una forma de cuidarnos es hablar de una manera clara, o por lo menos presentar a nuestro hermano y nuestra hermana en oración sincera delante del Señor. Porque familias fuertes, familias consagradas al Señor, constituyen iglesias vibrantes también, iglesias llenas de vida. Eso es lo que necesitamos, orar unos por otros. Y los creyentes, recuerde que son unos en Cristo. En el mundo no, o sea, en el mundo secular, el que no es cristiano dice, allá cada uno en sus cosas. Yo en mi casa y Dios en la de todos. No, eso no es lo que el Señor dice. Dice que somos uno en Cristo. Dice que Cristo oraba, Padre, así como tú y yo somos uno, también yo oro para que ellos sean uno. Así que si nosotros somos uno, lo que te está pasando a ti me va a perjudicar a mí también. Tu alegría va a ser mi alegría, su tristeza va a ser mi tristeza. Entonces, con mucho más razón debemos de cuidarnos unos a otros si queremos vivir un cristianismo vibrante. Porque cuando hacemos esto, entonces nos damos cuenta que nos amamos y el mundo también va a saber que somos hijos de Dios. Jesucristo decía, en esto van a conocer que ellos son mis discípulos, si obedecen mis mandamientos y si se aman unos a otros. Así que oremos para que el poder del Espíritu Santo pueda obrar y activar el amor entre los creyentes, para que el mundo pueda entonces conocer el amor de Dios en nosotros. Porque ellos van a decir, ellos se aman, ellos se cuidan, yo quiero ser parte de esto también. Yo no quiero andar solo, yo quiero tener un grupo de hermanos y hermanas que me cuiden y que yo pueda cuidarles también. Así que es mantenernos alerta. La siguiente recomendación de Pablo es que permanezcamos firmes en la fe. Y la fe es algo que no adquirimos de manera natural. La fe se aprende. La fe se adquiere. En un momento los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Porque podemos tener fe en nosotros mismos o no tenerla, ¿no es cierto? Hay gente que dice, yo tengo fe en que yo puedo.
O va a aplicar un trabajo, tengo la fe que me lo van a dar. Sí, podemos tener fe, una fe natural. Pero esa fe ferviente espiritual en Dios y obedecerle a Él y vivir para Él, esa fe no es de manera natural. Es un área espiritual. Y recuerde que las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente y las cosas terrenales se disciernen terrenalmente. Así que esta fe espiritual solamente se adquiere en esa relación con Dios. Por eso los discípulos le decían, Señor, aumentanos la fe. Y es ahí cuando el Señor Jesucristo dice, si tuvieras la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirías a este monte, muévete de ahí y ponte en el centro del mar. Así que es necesaria la fe. Y necesitamos cuidarla cuando la tenemos. Así que, por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, no se rindan, sean fuertes, sean valientes, mantengan la fe, no tiren la toalla ante el primer reto, ante la crítica, ante el ataque del enemigo, a la crítica de tus compañeros de trabajo, a las burlas de ellos, quizás hasta de su familia. ¿Por qué vas a esa iglesia? Si sigues yendo a esa iglesia ya no vas a ser más mi familia. Y se asustan y dejan la fe. Pero no nos dejemos vencer por el enemigo. No tiremos la toalla ante el primer reto, la primera crítica, ante el ataque del enemigo, sino resistamos como soldados valientes que resisten y cuidan su puesto, o incluso ofreciendo hasta su vida. Y el profeta Jeremías le recordaba al pueblo de Israel que no se rindieran ante el ataque de los pueblos enemigos. Ahora, con esto Jeremías no estaba negando la realidad de que estaban siendo atacados y que el ejército que venía es un ejército poderoso y que podía exterminarlos si ellos se dejaban dominar por el miedo. Pero Jeremías le recuerda, les dice que sí es cierto, es un ejército grande, pero que es mayor el Dios, es mayor el Señor que los demás. Es mayor nuestro Dios que el Dios de ellos. Es mayor la presencia de Dios y nos da mayor fortaleza que cualquier ataque que el mundo quiera hacernos. Con el Señor de nuestro lado tenemos la victoria asegurada. La Biblia nos dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede contra Dios? El creador de los cielos y de la tierra, del universo, todo lo que vemos y lo que no podemos ver, lo que tocamos y no podemos tocar. El que dijo, sea la luz, y se hizo la luz. ¿Quién contra este poder? ¿Quién contra este Dios que levantó a Jesús de entre los muertos y que sigue vivo, sentado a la diestra de Dios Padre? Nadie. Así que debemos de estar concentrados en nuestra fe en el Señor, sabiendo que Él es el Todopoderoso, que Él es omnipresente, Él es omnisciente y que Él es nuestro Padre y como Padre vela por sus hijos. Así que, sabiendo esto, el apóstol Pedro también escribió una carta a la iglesia recordándoles la importancia de resistir a las pruebas que el enemigo nos pone, a resistir a las circunstancias negativas que tenemos nosotros en la vida, para que cuando nosotros hiciéramos esto, cuando nos enfrentáramos a situaciones negativas, podamos mantener nuestra fe. Porque no sé si lo dije aquí un día de estos, cuando vienen situaciones negativas normalmente no vienen solas, ¿verdad? Pierde el trabajo, se enferma, algo pasa, todo viene en fila. Bueno, pareciera que el enemigo está usando una ametralladora, mandando todas las cosas negativas. Bueno, eso es una posibilidad en nuestra vida. Recuerda que vivimos en un mundo que ahora es imperfecto, donde no solamente habemos cristianos, hijos de Dios que buscan hacer la voluntad de Dios, también hay personas que buscan destruir el mundo. Así que necesitamos estar siempre alertas, recordándonos de la importancia de resistir a la prueba. Pedro nos habla que la prueba es como refinar el oro. Dice que el oro se purifica con el fuego.
El oro se funde a temperaturas altas. Y entonces cuando está la temperatura alta fundiendo el oro, otros minerales se evaporan, se convierten en gases y se evaporan y al final queda el oro puro. Nuestra fe se prueba de la misma manera ante circunstancias negativas, adversas. Pero si resistimos, estas circunstancias negativas, adversas pasan y nos mantenemos vivos en la fe, alertas, firmes en el Señor. Pero el tener una fe firme y inquebrantable también tiene un enemigo natural y se llama el orgullo religioso. Por eso Pablo decía, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque antes de la destrucción, dice la Biblia, antes de la destrucción viene la altanería, el orgullo, la vanidad. Si tenemos una fe inquebrantable, tenemos un enemigo que se llama la religión, la religiosidad. Y entonces nos podemos convertir en jueces, en religiosos legalistas que olvidan que son seres humanos que están propensos a fallar y se pasan juzgando a las otras personas, a los demás. Jesucristo le llamó a estas personas así, le llamó tumbas vacías. Así le dijo a los fariseos, le dice, ustedes son como tumbas vacías, son blancos por fuera, porque hasta se vestían de blanco, son blancos por fuera, pero por dentro es una pudredumbre nada más. Así que nosotros como cristianos no debemos de vivir un cristianismo externo nada más, sino también por dentro. Nosotros también debemos de buscar nuestra pureza en el Señor. Y eso no se adquiere haciendo a los demás menos, viéndolos por el hombro, como que si fueran ellos muy pecadores y yo muy santo. Jesucristo puso otro ejemplo también, de un hombre que vino al altar a orar, y habían dos hombres. Uno diciendo, perdóname Señor porque soy pecador. Perdóname Señor porque soy pecador. Y el otro mirándole dice, gracias Señor porque yo no soy como este hombre pecador. Nosotros no debemos de ser como el hombre altanero, orgulloso y vanidoso. Yo no soy como él. Lo que sí podemos ser es decirle, Señor, yo dependo de ti siempre. Dependo de ti siempre. Por eso el que está firme, mire que no caiga. ¿Cómo? Siempre estar sostenido de la mano de Dios. No creernos el super cristiano, el super pastor. Necesitamos del Señor siempre y todos los que están a nuestro alrededor también lo necesitan. Por eso no podemos convertirnos en religiosos legalistas que olvidan que son humanos propensos a fallar en la vida. Todos podemos fallar. Pobre el apóstol Pedro, hoy lo tengo también de ejemplo. Pedro que vio a Jesucristo predicar, lo escuchó. Vio a Jesucristo sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, darle resucitar a Lázaro. Y aún así su fe falló y negó al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces. Así que el que esté firme hoy, no se sienta, pobrecito el hermano que cayó. No, si usted está firme, mire que no caiga. Agárrese de la mano del Señor y decirle, Señor, ayúdame a permanecer firme en ti. Porque un cristiano maduro con una fe vibrante no es orgulloso, sino que es una persona humilde. Y recuerde que no debemos de confundir humildad con pobreza, ¿verdad? Hay mucha gente que es pobre y dice, ay, pero mire qué humilde que es, mire el pantalón todo roto. No, es que así los compran los muchachos ahora, ¿verdad? Pero recuerda cuando yo estaba chiquillo, un pantalón roto era signo de pobreza, ¿no? Ahora no, más bien mientras más roto esté el pantalón, más a la moda está uno. Y más caros también, ¿verdad? Le cobran el hueco a uno. Pero bueno, el ser humilde no es un símbolo de pobreza. Ay, mire qué humilde es su casa. No, eso es otra cosa. Yo conozco gente pobre bien orgullosa. Y conozco gente millonaria bien humilde. Porque la humildad es un asunto del corazón, es un asunto del carácter de la persona. No las posiciones o las riquezas que la persona tenga. Un corazón humilde es aquel que sabe que su vida depende de Dios y no de sus propias fuerzas. Señor, yo sé que contigo yo puedo estar firme, pero yo dependo de ti.
Por eso es una persona que sigue el consejo del Señor, que dice que ninguno ponga su confianza en su propia sabiduría o en su propia fuerza, sino más bien teme al Señor. Eso es ser humilde. Es reconocer que un hermano y una hermana también tiene habilidades y conocimientos y virtudes que yo también necesito y que no puedo rescindir de esa bendición que estas personas me pueden ofrecer. Es reconocer que no lo sabemos todo. Eso es ser humilde también. Sabe y entiende que su fe no se puede vivir aislada. Ay, no, yo no voy a una iglesia porque yo sé que Dios está en todo lugar. Yo puedo orar aquí en mi casa y no necesito una iglesia. Esa es una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira. Porque sí es cierto que Dios está en todo lugar. Sí es cierto que puedes orar en tu casa y Dios te va a escuchar. Pero también Dios dice que nosotros debemos de congregarnos. El Señor dice que debemos de vivir como hermanos en Cristo, así que no podemos vivir un cristianismo aislado. Necesitamos convivir con nuestros hermanos y hermanas de la fe. La primera iglesia cristiana, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 40 al 48, dice que compartían todos los días, visitaban el templo, compartían los alimentos en sus casas, juntos estudiaban las doctrinas de los apóstoles y gozaban de la buena voluntad del pueblo. Así que el cristianismo no se puede vivir de una manera aislada porque necesitamos unos a otros. Donde usted es fuerte, posiblemente yo soy débil y necesito de su ayuda. Donde yo soy fuerte, puede ser que usted sea débil y necesita de mi ayuda. Somos interdependientes, no dependientes, sino interdependientes. Nos necesitamos unos a otros. Por eso la persona humilde reconoce que necesita a otros creyentes. Y Pablo lo escribió muy bien a la iglesia de Filipos y le dice en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5, le dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Es importante, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto es como una estocada al corazón nuestro, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde siempre debemos de ser los número uno. Es más, vivimos en una sociedad donde dice que el número 2 es el primer perdedor. ¿No han escuchado ustedes eso? ¿Sí? El número 2 es el primer perdedor. No dicen que es una persona que está ahí arriba, no. El número 2 es el primer perdedor. Siempre quieren que sea el número 1, número 1, número 1. Bueno, aquí Pablo nos dice, bueno, en esto consiste, no sea vanidoso, no sea orgulloso, considera a los demás incluso superiores a ustedes mismos. Dice, cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y aquí es donde nos refuerza, nos recuerda que no podemos vivir aislados, porque es en comunidad donde podemos nosotros también servir a los demás, pensar en los demás. Así que una fe fuerte y vibrante se mantiene en una vida de servicio. Así también es como nosotros mantenemos nuestra fe viva, sirviendo a los demás. Y aquí quiero hacer un paréntesis también y darle gracias a Dios por las personas que ayer estuvieron aquí trabajando en la iglesia, afuera, en los jardines, aquí adentro haciendo limpieza, manteniendo este templo que Dios nos ha regalado de una manera muy generosa, cuidándolo. Porque es una linda herramienta que Dios nos ha dado y un lindo lugar para adorarle a Él, ¿no es cierto? Entonces, gracias a Dios por su servicio. Esa es una forma de servir, una forma de mantener nuestra fe activa. Amamos a Dios y a las demás personas cuando, en lugar de esperar que ellas nos sirvan a nosotros, nosotros servimos a los demás, tomamos la iniciativa y servimos a nuestro prójimo. ¿Verdad? Así que el Señor Jesucristo nos aconseja buscar el reino de Dios y su justicia. Les digo que el reino de Dios y su justicia se constituye a base de trabajo, a base de esfuerzo y de amor por las demás personas. No es algo espiritual, un concepto nada más en nuestra mente. El reino de los cielos es trabajo, es amor en práctica, hacer y trabajar por la persona que está a nuestro lado. Porque muchas veces decimos, yo quiero servirle a Dios, pero a Dios usted no lo ve,
Ay, es que yo amo al Señor Jesucristo y quiero servirle. Pero al Señor Jesucristo usted no lo ve. Pero ¿a quién sí ve usted? A Jesús, que nos modeló a nosotros, que debíamos demostrar nuestra fe y amor de una manera práctica, y lo hizo mediante el servicio a los demás. Y en Marcos 10:45 dice, porque ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino a servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así que nuestro servicio debe darse no solo porque Dios nos lo modela y nos pide que sirvamos a otros, sino porque es nuestra respuesta a ese amor que nosotros tenemos por el Señor. Porque le amamos a Él, entonces servimos a Dios, pero por medio de ¿quién? Del prójimo, que sí podemos ver. Porque Dios está sentado allá en su trono, el Señor Jesucristo está a la diestra, al Espíritu Santo no lo vemos, pero sí podemos ver a la persona que está a nuestro lado. Y vea qué maravilloso lo que dice el Señor Jesucristo, dice en Mateo capítulo 25, del 35 al 40, dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Este es el Señor, ustedes me visitaron, dice. Y asombrados le preguntaron a Jesús cuándo ellos habían visto o hecho semejante cosa. Jesús le dice, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Así que si usted no puede ver a Dios, pero sí puede ver a su hermano, a su hermana en Cristo, y a él y a ella es la que hay que servirle. Cuando usted sirve en la iglesia, cuando usted sirve a sus hermanos, le está sirviendo al Señor también. Cuando usted le da de comer al hambriento, está sirviéndole al Señor. Cuando usted le ayuda a la persona que no tiene que vestir y le da para que se vista, se está sirviéndole al Señor. Así que también necesitamos de servirles a otras personas, pero necesitamos ser valientes, fuertes, en esta sociedad donde muchas veces cambian los papeles, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. A veces somos los malos de la película, los cristianos, ¿no es cierto? Bueno, en esta sociedad que nos desenvolvemos debemos de ser fuertes, ser valientes para defender nuestra fe. Debemos de ser fuertes para levantar la voz contra toda injusticia. Debemos de darle voz al que no tiene voz. Debemos de ser fuertes para vencer la apatía y el desgano que mucha gente la tiene en estos días y que muchas veces nos quiere atacar a nosotros. Ay, no, qué pereza. Ay, no, no lo quiero hacer. Mañana. Es hoy. Hoy es el día aceptable del Señor, dice la palabra. Y la última recomendación del apóstol Pablo es que hagamos todo por amor. ¿Verdad? A veces hacemos muchas tareas y lo que el Señor no quiere oír es, ¿por qué yo? Siempre yo, todo yo. No veo a que nadie más lo haga, solo yo. No, sino que Él lo que quiere es que hagamos todo por amor, no por necesidad. Recuerde que primero amamos a Dios, a nuestro prójimo y también a nosotros mismos. Y amamos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Y cuando Él nos invita a servir, es porque conoce nuestro corazón y sabe que esta es una forma de presentarle a Él nuestro agradecimiento. Esa es nuestra ofrenda de acción. Una ofrenda de acción es servir al Señor y hacerlo por amor. Por eso recuerden los tres valores de nuestra iglesia son principios. Hacemos por amor, por obediencia y por gratitud. Así que nuestro trabajo al Señor es por esas tres cosas también. Y amamos a Dios y a nuestra iglesia, a nuestros amigos por el trabajo. Amamos a Dios por lo que Él ha conquistado nuestro corazón. Y le amamos a Él y queremos darle nuestra vida al Señor en servicio por lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso luchamos hasta el día en que el Señor Jesucristo venga, para que va a regresar por nosotros. Nos vamos a mantener firmes en nuestra fe y en nuestra esperanza. Y la esperanza es la que describe el apóstol Pablo allá en el libro de los Tesalonicenses, capítulo 3. Que el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel y trompeta de Dios,
Llamará a sus creyentes y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos levantados juntamente con Él en las nubes y estaremos con Él por siempre. ¡Qué maravilloso día!, ¿no? ¿Verdad? Ver que el Señor nos llame. Hermano Perencejo, ven y sube Perencejo. ¿Verdad? Ese día que nadie se quede, que todos subamos allá con el Señor. Pero debemos de permanecer en nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser firme, inquebrantable. Y que todo lo que hagamos, lo hacemos no para que nuestro nombre figure, sino para que el nombre del Señor sea exaltado. Le decía en la mañana a nuestros hermanos que en cada reunión de la Junta Administrativa de la Iglesia, en cada agenda, yo siempre pongo este versículo al pie de página. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor les recompensará con la herencia. Ustedes sirven al Cristo el Señor. Siempre lo tenemos presente. Porque no servimos para nosotros mismos, sino que servimos para que el nombre del Señor sea glorificado. Si hacemos esto, nuestra fe se va a mantener firme, nuestra fe se va a mantener inquebrantable. Ni el orgullo ni la vanidad podrán contra nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a saber que dependemos siempre de nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque nos recuerda lo importante que es, Señor, estar atentos, estar alertas, para que ni la tentación ni el pecado nos pueda vencer. Y esto no por nuestras propias fuerzas, sino porque dependemos de ti siempre. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, y mostrar ese amor por medio de nuestro servicio a los demás. Recordando que todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos por amor a ti y no para figurar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.